Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización haberme invitado a participar en este magnífico congreso y, sobre todo, quiero agradecer la decisión de abordar el impacto de la violencia de género en los niños, en las niñas y en los y en las adolescentes. Desde mi ámbito de trabajo, desde todo el tiempo que yo llevo interviniendo con las mujeres en situaciones de violencia de género, quiero contaros cómo me he sentido, porque eso hace que hoy yo esté aquí. Es decir, durante todo este tiempo, que son casi más de 20 años, y a lo largo de toda mi trayectoria yo he estado muy cerca de las historias de vida de las mujeres, de sus hijos y de su hija, de sus padecimientos, de sus luchas y sobre todo de la dificultad que estas mujeres han tenido para proteger a su hijo o hija. Estoy hablando de 20 años de trayectoria, por lo tanto, he podido ver toda esa evolución, los avances y los retrocesos. Además, yo como profesional, y creo que a muchos y a muchas de vosotros y de vosotras os puede ocurrir, y Narcisa y yo lo comentamos continuamente, nos sentimos impotentes en muchas ocasiones por no poder evitar lo que creo que entre todos y todas las profesionales podemos evitar, que es la perpetuación de la violencia de género a través de los niños y de las niñas. Desde esto hizo que yo me plantease que lo que estaba viendo en mi ámbito de trabajo debía demostrarlo, debía demostrar las dificultades con las que nos encontrábamos desde los servicios para la protección de los niños y niñas en estos entornos. Por eso decidí indagar aún más y animarme a investigar y mostrar nuestra realidad. Desde el primer momento partí, porque me parece un concepto bastante clarificador, de la definición que da la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de lo que significa la violencia de género y, sobre todo, en el ámbito en el que nos estamos moviendo, en el entorno de la violencia en la relación de pareja, ¿no? Que es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, que se dirige sobre las mujeres por el solo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Indudablemente, el agresor persigue el objetivo del sometimiento y control de las mujeres, pero utiliza a los niños y a las niñas para conseguir este objetivo. Tal como ha dicho Carmen, los niños y las niñas pueden sufrir la violencia de género de muchas formas, a través de la exposición continuada a esta violencia en su día a día, en su desayuno, en su merienda, en su cena, en su noche, en su día a día. Pueden sufrir agresiones directas por parte del padre y también pueden ser el único instrumento que le queda al agresor para seguir ejerciendo la violencia de género. Como también ha dicho anteriormente Narcisa y Carmen, sabemos que desde el año 2015 nuestra legislación considera a la infancia como víctima de la violencia de género. En este reconocimiento tuvo un papel muy importante Save the Children. Save the Children hizo un informe en el 2006 y en el 2011 donde ponía en evidencia que la carencia de los recursos existentes para los niños y niñas en estos entornos por no ser considerados como víctimas. Si bien es cierto que no solo en este momento se planteó el impacto de la violencia de género en los niños y las niñas. La primera ocasión, allá por el año 89, en la primera ponencia sobre maltrato a la mujer, que en ese momento se denominaba así, donde por primera vez de manera pública, en el contexto del Senado, se debatía sobre la violencia contra la mujer como una situación de discriminación. Aquí ya se hablaba del impacto que la violencia de género tiene para los niños y las niñas. 1989. En sucesivas ponencias, en el 2002, con la orden de protección, que ahora explicaré, sucesivas veces se ha reivindicado que la consideración de la infancia como víctima. Sin embargo, hasta este momento, en el 2015, no se escucharon ni las voces de las asociaciones de los derechos de las mujeres ni las asociaciones en defensa de los derechos de la infancia. Cuando llega el año 2015, decimos, bien, por fin se ha escuchado
nuestras voces y pensábamos realmente que íbamos a tener ahí una herramienta potente para la protección de los niños y de las niñas. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde el año 2015 hasta el año 2022? Y ahora avanzaré en ese sentido. Pues se ha ocurrido lo mismo que ocurría anteriormente, es decir, que los y las menores y la infancia en estos entornos han sido invisibles ante el sistema judicial. Como decía Carmen, no ha permeado el impacto que la violencia de género tiene en los niños y en las niñas. No ha permeado en el sistema judicial y no ha permeado en muchos profesionales de distintos ámbitos. Por eso pienso que como profesionales podemos evitar la perpetuación de la violencia de género en la infancia. Voy a hacer un breve recorrido de esto que acabo de avanzar. Pienso que es fundamental conceptualizar a la infancia en los entornos de violencia de género, conceptualizarla como víctima, y cuando hablamos como víctima es hablar del daño que la violencia de género ocasiona en los niños y niñas y adolescentes, en su salud y en su desarrollo. Para eso es muy importante visibilizar qué violencias de género están sufriendo esos niños y esas niñas, pero no solo durante la convivencia, también tras la ruptura. La violencia de género que los niños y niñas sufren tras la ruptura está escasamente investigada, y esto es fundamental, porque de aquí va a venir el borrón y cuenta nueva. Es decir, si esa situación de violencia de género que pasó en el pasado no tiene por qué volver a pasar, es su padre. Entonces, yo lo observo, es borrón y cuenta nueva. A partir de este momento no va a pasar esto, esto es pasado y no ocurre, ¿no? Y explicaré un poco cómo se desenvuelve todo este tema en los juzgados de violencia. Voy a reflexionar con vosotros y con vosotras sobre por qué esta ineficacia de las normas que protegen a la infancia y adolescencia en entornos de violencia de género, y reflexionaré también y explicaré si las nuevas medidas que se han incorporado en la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, las que se han incorporado en relación a la violencia de género, no hablaré de las demás, si realmente van a vencer esa ineficacia de las leyes que protegen a la infancia y adolescencia. Los objetivos que me marco, como decía, en primer lugar es conceptualizar a la infancia en estos entornos, hacerlas visibles. Voy a mostrar cuál es la respuesta del sistema judicial, porque creo que es muy importante que como pediatras sepamos cuál es esta respuesta para poder darle herramientas al sistema judicial. ¿Cuáles son las violencias vividas por los niños y las niñas? ¿Cuáles son realmente las herramientas jurídicas de protección que tenemos a nuestro alcance? Me ha gustado mucho cuando Carmen hablaba de, bueno, esto no lo digo yo, ¿no? Esto lo dice una normativa, un marco jurídico nacional e internacional que a mí como pediatra me está amparando. Y ¿qué conceptos todavía perviven en el ordenamiento jurídico que, sin darnos cuenta, hay un choque frontal entre otras categorías jurídicas que existen en el ordenamiento jurídico, que además la usamos en nuestra práctica diaria, con esas otras normas que protegen a la infancia? Bien, como decía, la Ley Orgánica 8/2015 reconoció a los niños y niñas y adolescentes como víctimas de la violencia de género. Además, siempre lo traigo porque la exposición de motivos, que es cuando se explica la razón de ser de una ley, pues en esta parte, cuando hablaba de la violencia de género, me gusta mucho su exposición de motivos, porque podemos utilizarla perfectamente cuando nos dice, y la leo, cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable, entre ellas es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas y nos dice, condicionando su bienestar y desarrollo, causándoles serios problemas de salud, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer y, como decía Carmen, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas. Una exposición de motivos que aborda
desde mi punto de vista, de una manera muy acertada lo que supone la violencia de género para la infancia y a la adolescencia. Sin embargo, aparte de la consideración, y quiero detenerme un poquito en esto, sé que es un concepto jurídico, pero creo que es de interés, aparte de esta consideración de la infancia como víctima de la violencia de género, esta ley, en su momento, en el año 2015, realmente no adoptó herramientas jurídicas más contundentes para la protección de la infancia. ¿Por qué digo esto? La ley del año 2004, de medida de protección integral contra la violencia de género, ya decía que la violencia de género afecta a la infancia y decía que puede afectar de manera directa o indirecta. Por ese motivo, estableció la posibilidad, le daba al órgano judicial la posibilidad de adoptar medidas de protección de manera inmediata. Me refiero justo en los momentos después de la presentación de la denuncia, cuando se inicia lo que vulgarmente se llama el juicio rápido o la diligencia urgente. Aquí, que es en breve tiempo, el juez o la jueza podría adoptar, si considera una situación objetiva de riesgo, podría, insisto, la suspensión de la patria potestad, la suspensión del régimen de visitas para que no permanezca la violencia de género a través de, no sea en el conducto, los niños y las niñas, podría hacerlo. Sin embargo, en la práctica, no, desde el año 2004 hasta la actualidad, estas medidas de protección se han adoptado de manera anecdótica. Y ahora lo veremos. Hay algo muy importante que establece la ley de 2015 y es concretar el interés superior del menor. El interés superior del menor es un concepto en derecho, se habla de un concepto jurídico indeterminado, es decir, podemos hablar del concepto de interés superior del menor y, sin embargo, estar aplicando el mismo amparado en nuestros prejuicios e ideas preconcebidas. Es decir, yo como juez o jueza puedo considerar que el interés superior del menor es que tenga relación con su padre, aunque sea un padre negligente y aunque sea un padre violento. Y esto está ocurriendo en la práctica judicial. Os muestro las medidas cautelares que se han adoptado de protección hacia los niños y niñas hasta el año 2020. Vemos cómo en la media es un 3% de suspensión del régimen de visita. Recuerdo que estas medidas cautelares solo tienen la validez de 30 días. Posteriormente, el abogado o la abogada correspondiente tendrá que presentar una demanda para ratificar estas medidas, ¿vale? Las que se dictan en el ámbito de la orden de protección. De manera que en el año 2014, 2015, en torno a un 3%, y cuando se dicta la ley de 2015, sube a un porcentaje más elevado, en torno a un 5 o un 6%. Aumenta el grado de concienciación, aumenta un pelín la suspensión del régimen de visita, pero cuando disminuye ese grado de concienciación vuelve a bajar a los niveles anteriores. En cuanto a la suspensión de la patria potestad, solo se acuerda en torno a un 9% y explicaré brevemente qué significa que no se suspenda la patria potestad, porque con ese problema, como pediatras, os podéis encontrar en vuestra consulta. Sin embargo, los datos nos muestran otras realidades. Es decir, la macroencuesta de violencia de género nos dice que 1.678.959 niños y niñas viven en entornos de violencia de género. De una investigación que realicé, donde efectué diversas entrevistas, sobre todo a madres y a sus hijos e hijas, las madres verbalizaron eso que ellas tienden a minimizar porque es muy duro reconocer el impacto de la violencia de género en los niños y niñas, verbalizaron estas consecuencias. O sea, muy al hilo de lo que Carmen ha relatado, que observaban en sus hijos conductas agresivas, depresión, problemas académicos, inmadurez, déficit de atención, hiperactividad, rabietas. Traigo algunos testimonios. Algunas mujeres nos decían, la pequeña ha estado en un logopeda, con 5 años no hablaba nada, decía 5 palabras. Me parece muy importante que traigamos las voces de las mujeres y de sus hijos e hijas, ¿no? Me parece fundamental que contemos lo que ellas nos cuentan. Es
Es importante destacar que en los resultados cualitativos de esta investigación que realicé se produce una mejora en los niños y las niñas cuando no tienen contacto con el padre o cuando este es muy escaso, y que los efectos perjudiciales se mitigan cuando hay un apego seguro. Esto es difícil muchas veces, porque la violencia de género daña ese vínculo entre la madre y el hijo, porque una de las herramientas del agresor es atacar ese vínculo, porque las debilita. Eres una mala madre, todo lo haces mal, todo es por tu culpa. Eso es muy habitual. La exposición a la violencia no termina con la ruptura, y ahora lo veremos. Siempre estar expuesto a violencia de género es una experiencia traumática, y los niños y niñas viven el ciclo de la violencia, que luego podemos entrar a explicar. Una consecuencia traumática: mi niña y yo nos orinamos encima aquella noche, aquellos golpes en la puerta, aquellas patadas, me iba a matar, ¿no? También mi hijo se acuerda de cómo su padre me cogió del cuello, de cómo me arrastró, diciéndome lo mejor que podía pasar era verte muerta. Bien, paso a algunos de los testimonios. Voy a entrar en la desprotección de los niños y niñas, algunos resultados cuantitativos de un análisis exhaustivo de 164 procedimientos por violencia de género, donde existían 273 niños. Fijaros cómo en un 98% estuvieron presentes durante la violencia física y psíquica, en un 98%, pero en un 50% estuvieron expuestos a episodios de violencia en el cumplimiento del régimen de comunicaciones y estancias, siempre que no había una medida de alejamiento. Cuando había una medida de alejamiento lo estuvieron de otra manera, recibieron los insultos, las humillaciones, las amenazas hacia la madre. Y este porcentaje, que es muy alto, tenemos que tener en cuenta que en un 10%, además, en un 10% de los casos, el padre no tenía relación con los hijos porque no quería. Y en otro 11% la madre reanudó la convivencia. Bueno, tenemos todo un marco normativo internacional que ampara la protección de los niños y de las niñas en estos entornos, y es de destacar la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño supuso un cambio de paradigma y pasamos a considerar a los niños y niñas como meros sujetos de protección a ser sujetos de derechos, ¿no? La Convención nos dice que debemos de hacer todos los esfuerzos para, y todas las medidas a adoptar para eliminar la violencia hacia los niños y hacia las niñas. Bien, me gustaría entrar en algunas de... porque me quedan 2 minutos... Entonces, me gustaría entrar en 2 aspectos que regula la Ley Orgánica 8/2021, muy brevemente. La Ley Orgánica 8/2021 establece de entrada el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visita en contexto no solo de violencia de género, sino cuando se produce cualquier delito contra la intimidad, la libertad sexual, física, psíquica, etcétera, de un progenitor contra otro o hacia los hijos o la hija. Este carácter imperativo se ha establecido precisamente porque no se adoptaban medidas de protección para los niños y para las niñas. Aunque se establece el carácter imperativo, tanto como medida cautelar como en los procedimientos ya de familia, hay que tener en cuenta que esta ley habla de una excepcionalidad previa evaluación. Hoy los datos que nos muestran ese carácter imperativo, los datos que nos muestra el Consejo General del Poder Judicial, es que se ha subido de un 3% de la suspensión del régimen de visita, siempre hablo como medida cautelar, a un 10%. Me preocupa que cuando baje la concienciación, esta excepción que establece la norma se convierta en la regla. Me preocupa. Me preocupa que de las órdenes de protección que se adoptan, del volumen de denuncias, solo es un 27% de órdenes de protección. Me preocupa cuando los equipos psicosociales de los juzgados no tienen esta mirada del impacto de la violencia de género y consideren que esa excepción va a ser la norma. En cuanto a la patria potestad, hay un aspecto que quiero destacar, sé que me quedan 36 segundos, pero que es importante y sí que tengo que decir que es algo que me parece muy positivo, que es que sabemos que la patria potestad supone un conjunto de funciones del padre y la madre. La patria potestad
se ejerce generalmente conjuntamente y no se suspende el ejercicio al padre en contextos de violencia de género, solo en un 1%. Esto supone que vamos a tener que solicitar la autorización del padre para decisiones administrativas de cambio de residencia, de colegio, de intervención psicológica. De manera que aquí hemos tenido avances importantes porque en el 2008 nos exigían que hubiera un procedimiento penal o una sentencia, pero hoy, con una modificación legislativa muy reciente, en contextos de violencia de género, con un informe de intervención de un servicio especializado, no necesitamos la autorización de precisamente aquel que ha causado el daño, sino que con ese informe especializado podemos mitigar el impacto de la violencia de género en los niños y en las niñas. Se acabó mi tiempo, así que muchísimas gracias por la escucha.